El nuevo Chevrolet Cavalier Turbo es una mala compra y no conviene comprarlo, sobre todo si lo comparas con el Kia Forte, el Nissan Sentra, el Volkswagen Jetta, el Toyota Corolla o cualquier otro sedán compacto del segmento. ¿Tú qué opinas? Pues yo opino que hay carteras de diferentes tamaños, como la mía o la tuya, y que gustos hay muchos y necesidades hay muchas, entonces hay que averiguarlo. Y para eso necesito la opinión de una persona normal. Sí, yo soy una persona normal, no como otros raritos que estoy viendo. Pues yo digo que sí conviene. Pues yo digo que tal vez no conviene. Sí, velo bien, sí. No, míralo bien. No, hay un montón de cosas que no son perfectas en este carro. ¿Tú tampoco? Y aquí estoy contigo. Tiene toda la razón. Me mataste con eso. Pero bueno, dejando este tema de lado, mejor hablemos del carrito. Y dime por qué no. Para empezar, yo no creo que sea un carrito, si es un carro más grandecito. De los sedanes compactos, este posiblemente es el más grande por su rango de precios. Pero como te dije, no es un carro perfecto. Y hay varias cosas que me gustaría que fueran distintos. Hay algunas cosas que la existencia de esas cosas en el Cavalier me molestan. Y hay otras cosas que escucho que a las personas les molesta también. Lo primero que me gustaría que fuera diferente es la llave. No la puedo sacar para enseñarla, pero la llave está aquí. Por lo menos en esta versión que es la RS, la tope de gama, me gustaría que la llave fuera pues presencial y encendido con botón. Me encantaría ver un aire acondicionado 100% digital. Otra cosa que me gustaría ver es todo el clúster de instrumentos digital. ¿Pero por qué te hace ruido la pantalla? Porque te hace sentir que estás en un carro de mayor categoría. Y al yo sentirme que estoy en un carro de mayor categoría, quisiera obviamente tener cosas de mayor categoría como esa pantalla digital. No sé si me explico. Y si la marca le pone esa opción, pues subiría de precio. Sí, tienes toda la razón, mi vida. ¿Qué hiciste ahí? Apagué el Start Stop, esa cosa. No me gusta sentir esa sensación como de apagado, encendido a cada rato. Se siente demasiado. Y esa es otra cosa que yo he escuchado que a muchas personas que nunca han tenido el sistema Start Stop en su vida también les molesta, porque no están acostumbrados a que los carros se estén encendiendo y apagando. Sin embargo, tengo que decir que también a mí me chocaba el sistema Auto Start Stop y solo hasta que conduje muchos carros con ese sistema me empecé a acostumbrar y en la actualidad ya no me molesta. Se enciende bastante rápido, o sea, no te quita realmente ni medio segundo. Pero que no esa opción de estarse prendiendo y apagando no daña el motor, la máquina o algo así. Existe esta idea antigua de que estar encendiendo y apagando el carro muchas veces, muy seguido, te va a dañar el motor de arranque, entiéndase, la marcha. O sea, si viene con eso es que pues ya está diseñado para ser así. Tú lo dijiste mejor que yo. Ahora, aquí ya me invertiste los papeles porque yo te estaba diciendo lo que no me gustaba y terminé defendiendo al Cavalier. Bueno, pues sigue diciéndome lo que no te gusta. Me gustaría que tuviera más puertos USB y un cargador inalámbrico también. Y los puertos USB aquí atrás deberían de estar presentes, pero no lo están. Lo que sí tiene, y sí reconozco, es que sí hay ventilas de aire acondicionado para la segunda fila de asientos o para los asientos de atrás. Sí, es muy necesario aquí en Sinaloa. Hace un calor espeluznante. Una cosa que me choca un poco aquí, que hay dos botones para la calefacción de los asientos. ¿Por qué Chevrolet no le puso enfriamiento o abanico, ventilador o lo que sea a los asientos? Si hace mucho frío es una opción buena de tener, pero en Sinaloa hace más calor que frío y nos hubiera gustado el enfriamiento. Creo que fuera de eso, el único otro detalle que he escuchado que la gente se queja del Cavalier es el tema de las bolsas de aire. ¿Cuántas tiene? Si te dijera que tiene una bolsa de aire, ¿me crees? No. Dos bolsas de aire. Sí, o sea, sí las tiene, pues. ¿Con cuántas bolsas de aire tú te sentirías segura? De 4 a 6. De 4 a 6. Yo personalmente, con que tenga cinturón de seguridad y estructura de acero reforzado, con eso me doy por bien servido, porque la mayor parte de mi vida conduje en carros o estuve a bordo de vehículos donde la bolsa de aire era opcional, no había frenos antibloqueo ABS, ya por no mencionar control de tracción y estabilidad. Sin embargo, el Cavalier cuenta con 4 bolsas de aire. ¿Eso te parece malo? No. Me parece bien, además que no todo depende de las bolsas de aire, entonces 4 me parecen bien. Algunas personas dicen, oye, pero es que el Kia Forte tiene 6 bolsas de aire. Tienen toda la razón, sí las tiene. Y hay otros carros, sedanes compactos, que tienen 8 bolsas de aire, 10 bolsas de aire, 12 bolsas de aire en las marcas premium. ¿Cuál es el número ideal de bolsas de aire que debería tener un carro? ¿Existe un número mínimo o queremos tener la mayor cantidad de bolsas de aire posible por tu dinero? ¿Tú qué opinas? Pues mira, no sé qué autos tienen esas 8 o 10 bolsas de aire. Si su cartera tiene suficiente billete para esos carros porque quieren esas bolsas de aire, pues que se den.
Pero, ¿y si no? 4 son suficientes. Es que es muy difícil. Sí es difícil porque todas las marcas, no sé si ya dije que todas las marcas, pero todas las marcas tienen que hacer malabares para ver qué características les ponen, pero mantener el carro dentro del precio que más o menos la gente puede pagar en ese país. Pero para mí la carta más fuerte del Cavalier es el motor. Entonces, ¿tú crees que este Cavalier por su motor es mejor que el Forte o el Sentra? Ya sé lo que me estás haciendo. ¿Me la quieres cambiar otra vez? Creo que es diferente. Creo que si buscas un diseño más estilizado, el Kia Forte o incluso el mismísimo Mazda 3. Pero si buscas, por ejemplo, las 6 bolsas de aire, el Nissan Sentra. Pero si buscas la combinación de excelente rendimiento de combustible con un montón de espacio, con uno de los motores más potentes de su segmento, entonces el Cavalier es la opción para ti. Porque este motor está bastante bueno. Estoy sorprendida porque ya he manejado más automóviles y en este no se siente la velocidad a la que vas, se siente muy seguro, muy estable, hasta nada de ruido escucho. Sí, para estar abajo del $500,000 de pesos o abajo de los $25,000, sí está bastante bien insonorizado. Y para que una persona que normalmente no maneja velocidades de más de 140 kilómetros por hora, me siento muy a gusto y muy confiada de manejar a 160, que es hasta lo que le pisé ahorita. No sé si tenga más velocidad. Si ustedes están preguntando cuál es la velocidad máxima en carretera de este Cavalier Turbo, vamos a checar el clip en este momento. 3, 2, 1. No estoy en modo Sport todavía, ¿verdad? ¿O sí? O sea, todavía puede un poco más rápido el resultado que nos vaya a dar ahorita. Me fascina lo bien plantado que está, lo insonorizada de la cabina. 120 kilómetros por hora, 130, como si nada. Súper bien. Siempre es más gacho cuando alguien que no es uno va conduciendo, ¿verdad? Pues ahí lo tienen. Hemos llegado a levantar este carro por cerca de los 190 kilómetros por hora y es inusualmente estable y se percibe con inusualmente muy buen control y muy buen manejo a alta velocidad. Y es un carro que, como tú dices, las personas normales que no están acostumbradas a pisarle tan duro o tan a fondo se llegan a sentir seguras de hacerlo. Ahora, hay control de tracción, control de estabilidad, distribución electrónica de frenado, asistente de frenado de emergencia, carrocería o monocasco reforzado, buena calificación en las pruebas de colisión e impactos y las 4 bolsas de aire hacen un buen trabajo. Me encantaría que fueran 6 u 8, sí, o hasta 10 bolsas de aire. Sin embargo, comprendo que la marca hace lo que puede para mantener el precio bien. Lo primero que está pasando aquí es que el tablero es bastante amplio. En el timón o volante del lado izquierdo están los botones para el cruise control, el reset, el set y todo el eliminar, y también el botón que dice Sport para activar y desactivar el modo Sport. Por este otro lado tenemos los controles de audio en el volante junto con los botones para el volumen y para cambiar las diferentes fuentes. La pantalla de 8 pulgadas está bastante buena, pero el detalle que me gusta de esa pantalla es que cuando yo muevo aquí abajo tengo cámara de reversa. Las pautas son dinámicas, se mueven junto con el timón o volante. Yo muevo el volante y se mueven las pautas. Ahora, por acá el asiento tiene ajuste eléctrico para la posición hacia adelante y hacia atrás. Ahora, un detalle que sí me gusta es que este ajuste eléctrico permite alejar muchísimo el asiento. Tanto que no me alcanzan los pies a los pedales, tendría que súper estirar las piernas y apuntar los pies para alcanzarlos. O sea que si eres una persona de 2 metros de alto, fácilmente el Cavalier es un buen carro para ti, sobre todo por la cuestión de la longitud de las piernas. Las ventilas de aire acondicionado pues están bastante buenas, las puedes direccionar muy cómodamente. Palanca de velocidades y con todos estos modos de manejo. Una bahía de carga aquí. Pensé que había un puerto USB, pero no, esto es nada más. Pero por allá sí hay un par de puertos USB, un tomacorriente de 12 voltios y, por si eso fuera poco, una ranura para tarjetas SD y un conector auxiliar para que pongas tu música. O sea que ahí va toda la cosa chida. Acá arriba hay botones para controlar el quemacocos, que si eres pelón, si te quema el coco, jajaja, mismo chiste de siempre. Le picamos, ahí se abre, acá se cierra. Me gusta que en general el diseño de la consola, el tablero y estas cosas se percibe elegante, es la palabra. Iba a decir lujosón, y sí hay una cuestión de que ha mejorado mucho General Motors la percepción de la calidad y la sensación de los materiales en sus interiores, sobre todo también en el tema de los asientos que vienen con estos bonitos insertos rojos, porque es la versión RS con una cabecera un poco más recta, no tan inclinada hacia el frente, lo cual implica una mejor posición de conducción más cómoda sin que te esté empujando hacia enfrente la cabeza el asiento
asiento de tu Cavalier. Esto es algo que yo agradezco como no tienen idea. Bien, vamos a la sección de preguntas y respuestas. ¿Te parece? Sí, excelente. A pegarle. Luis Martínez nos pregunta, ¿Onix o Cavalier cuál es mejor? Yo creo que si lo que quieres es máximo espacio, definitivamente el Cavalier. Si lo que quieres es todavía un poquito más de ahorro de combustible, el Onix. Grupo Dismark, por precio no se me hace buen auto. ¿Qué opinas? Que si esa es tu opinión, pues es muy válida. A mí sí se me hace un auto que vale la pena por lo menos considerar porque reúne tres cosas que sus contrapartes de otras marcas no reúnen en esta magnitud. Sin embargo, el diseño no es el más atractivo para muchos y algunas cosas de equipamiento hay personas que desean que tuviera que no incluye. Reptil Eléctrico nos pregunta, ¿Cavalier Turbo o Tracker para viajar? ¿Cuál es más estable? Pues este es muy estable para alguien que no conduce en carretera a altas velocidades, digo más de 140. Como es un sedán, es mucho más estable este que Tracker. Rodrigo Alvarado nos pregunta, motor y transmisión. Vale, el motor es 1.3 litros turbo eficiente, es como lo mercadea Chevrolet o General Motors de México. Entrega 161 caballos de fuerza y por ahí de las 140-150 libras-pie de torque, si mal no recuerdo. Eliseo 6922 pregunta, Gonzalo, ¿lo recomiendas para plataforma o cuál recomiendas? Sí, sobre todo si vives a más de 1500 o 2000 metros sobre el nivel del mar. El motor turbo te va a dar buena eficiencia de combustible, pero también buena potencia. Los motores turbo no sufren tanto por la altitud o la altura, y también si necesitas el espacio extra porque vas a estar haciendo viajes al aeropuerto o cosas así, la cajuela es enorme y el espacio es muy bueno. Creo que sí puede valer la pena. ¿Le puedo poner gasolina regular al Onix o el Cavalier? Nos pregunta Andrés Torres. Para México, el motor de Cavalier y de Onix sí le puedes poner gasolina regular. Para otros países se recomienda que pongas gasolina premium. Luis Martínez, ¿qué tiempo de vida podría dar su motor turbo eficiente? Fácilmente yo le daría unos medio millón de kilómetros, tal vez un poquito más, si le haces los cambios de aceite y si le haces los servicios de mantenimiento y preventivos como Dios manda. Horizonte de Suceso, saludos desde Tabasco. ¿Es cómodo para viajes largos? Yo estoy muy segura que sí, porque es muy amplio y es muy a gusto para viajar. Joel Rodríguez nos pregunta, ¿cuál versión es la más recomendada? Depende. Todas las versiones tienen el mismo motor, la misma potencia y el mismo gran desempeño, así que si lo que quieres es el desempeño, desde la versión básica, Joel. Pero si ya quieres un poco más de equipamientos y comodidades, la versión tope de gama. Sin embargo, lo que yo he visto es que la mayoría de personas, la versión que se llevan es la intermedia. Yo me llevaría o el más básico o el más equipado, no me llevaría el intermedio, pero ya eso es cuestión de cada quien. Héctor González dice, ¿neta crees que vale los 400,000 por 4 bolsas? Ay, oigan, es que porque son así. Si nada más vas a pagar lo que cuesta, nomás por las bolsas de aire, o sea, te dan un motor bien chafa, aún así vas a pagar los 500,000 pesos o lo que cueste, porque traiga 6 o 8 bolsas de aire. Esa raspada de mueble estuvo buenísima. No, de motor es bien que... chafa. Sí le diste al clavo, por ejemplo, ¿no? Las personas que son como yo, comprenderé, que nos gusta mucho pues, la conducción y las sensaciones y los motores potentes, un motor turbo de 160 caballos es mucho más exquisito de conducir, más placentero que un motor 1.5 natural aspirado, que pueden ser divertidos, pero no te van a dar esta potencia. Si tú prefieres más bolsas de aire, entonces busca un auto que tenga más bolsas de aire, pero si yo quiero esta sensación de confianza al manejar a 160, 170 kilómetros, yo voy a pagar por esa sensación y con solo 4 bolsas de aire. Pero la decisión es de cada quien. Vayan y hagan la prueba de manejo, no me crean, no me tomen la palabra. Muchísimas gracias a toda la banda que participó en el en vivo para hacernos estas preguntas. Mi vida, ¿hay algo más que tú quieras saber? Ya el precio... Yo quiero saber otra cosa aparte del precio. ¿Cuánto tiempo hace de 0 a 100? 3, 2, 1, aceleración. ¿Ok? No revolucionaste desde antes el motor. Ay, Ya ni modo, síguele pisando. Esta prueba va a ser un poco más lenta de lo que el carro pudo haber hecho. Ya vamos a 100, se siente inestable, inseguro. No, se maneja mal. Me gusta. La sensación de conducción de un Cavalier es muy buena y por eso siento que vale la pena, pero no es para todos, pero sí vale la pena. Para quien busque esas cosas, el espacio y la potencia y el ahorro si te la llevas leve con el pie derecho. Su precio el día de hoy inicia en su versión básica desde los 402,900 pesos mexicanos, que son aproximadamente 19,400 dólares norteamericanos al tipo de cambio de hoy, y siempre puede
puede variar sin previo aviso. En esta versión tope de gama que conducimos, Sport, cambios tipo manuales y todos los demás gadgets que tiene, su precio es de 459,900 pesos mexicanos, que son aproximadamente 22,200 dólares norteamericanos al tipo de cambio del día de hoy. Si están en Culiacán, Sinaloa, vayan a Grupo Félix Automotriz, cómprenlo ahí, díganle que vieron este video y los van a tratar súper chido. ¿Tienes alguna otra duda? No, ninguna duda. Nos gusta. Sí, nos gusta. Y ya para que a ella le guste, quiere decir que el manejo tiene que estar bastante bueno, porque a ella no le gustan los carros que tienen manejos en clinkies. Písale, mi amor, y vámonos, por favor. Nos vemos en el próximo video.